Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, 28 para Santiago y la zona norte, 30 para la capital, este y sur del país. Gracias por acompañarnos, igual 76 en Claro y 293 de WIN a nivel nacional y en las plataformas internacionales para el resto del mundo. Y por supuesto en los sistemas de cables municipales. Abrazos de nuevo para todos en este lunes 21 de julio del año 2025. Poeta, formalmente buenos días. Buenos días, Atahualpa. Pero... Buenos días a todos, buenos días a los que nos acompañan cada día. Un poquito tarde, pero estamos aquí. No, no se iban a zafar de nosotros, ¿no? No se iban a zafar de nosotros. No, estaban haciendo, como dicen los muchachos, cerebro. Cocote. Sí, cocote, sí. No hagas cocote con eso, o sea, eso es ilusión, ¿verdad? Traduciéndole. Sí, para los que no viven aquí. Para los que no viven aquí, pero de entrada, decir que ayer, domingo, hubo una manifestación de ecologistas por un lado, cineastas, ciudadanos de la diversidad de oficios y profesiones que se juntaron frente al parque... El botánico. Yo iba a decir zoológico ya, el botánico de la capital, para protestar e iniciar lo que ellos llamaron una cadena humana. Motivo, oponerse a que se cercenen 20.000 metros cuadrados del parque botánico para darle paso a la ampliación de una avenida cuyos trabajos, que es la República de Colombia, en la capital de la República Dominicana, cuyos trabajos buscan resolver un problema de un aglomeramiento, vamos a decirlo así, de vehículos ahí en ese lugar. Y entonces vamos a ampliar, bueno, ¿para dónde vamos a ampliar? Bueno, para el botánico. Ah, no, pues vamos a llevarle 20. Óyeme, Atahualpa y los amigos televidentes. Esa noticia anda en el mundo. No hay otro país en el mundo, a menos que sea tan extraño como el nuestro, a donde un parque botánico le corten 1 pulgada. Es más, cuando los países están bien estructurados dentro de lo que es la vida natural y la preservación de las cosas que tienen valor y del crecimiento económico y de todo lo que usted quiera, tienden a preservar especies, sean animales, sean vegetales, sean ecosistemas, sean lo que sean. Pero además los parques botánicos no son un parque necesariamente. El botánico son reservas científicas, reservas no porque guardan variedades que deben preservar, que esa es una de sus funciones, sino porque ahí se practican acciones científicas que tienen que ver con las plantas. Como el mundo científico no anda con nosotros viendo el béisbol y en qué está Juan Soto, uno no los ve, pero son gente que están dedicados a la investigación, al desarrollo del conocimiento, que tiene que ver con medicamentos, que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con la biodiversidad, la avifauna, una serie de cosas, de valores que son propios del equilibrio ecológico y de lo que le dio razón de ser. Le voy a poner un ejemplo simple, que la gente yo sé que sabe.
Si, por ejemplo, por mal uso de pesticidas o eso, todas las abejas del mundo murieran, la vida humana tendría fecha de vencimiento. Por un solo ser humano, por un solo ser vivo, que son las abejas. Pero hay un conjunto de otros que no son las abejas, plantas y eso, que la naturaleza nos dio, y como nosotros somos parte de la naturaleza, nuestra vida, nuestra salud y todo eso depende de las capacidades que tenemos de analizar y entender a la naturaleza. Porque si la naturaleza generó abejas, para el que no lo sabe, la miel de abeja es el único producto de la naturaleza, así, producto que haya que producirlo, que no es un mineral, totalmente imperecedero, puede durar miles de años. Ella lo primero que hace es que se granula, deja de ser líquida para ser, pero usted la pone cerca de la temperatura a los 1000 años y ella vuelve y sigue siendo la miel de abeja de siempre con todos los... Para ponerle un ejemplo de lo que conocemos todos. Los chinos han estado dando cátedra de cómo hacer construcciones impactando lo menos posible al medio ambiente. Hacen carreteras en lomas y lo que hace es que en vez de cortar la loma regularmente, aunque lo han hecho, lo que van haciendo es, en áreas de mucha montaña, el segmento de montaña, es que hacen estructura y la carretera es aérea. Pues nosotros necesitamos, para ampliar una avenida, en un mundo que existen los elevados, en un mundo que existen los túneles, hemos decidido cercenar esa pendejada que hay ahí, me excusan el término, porque para el que lo hace eso es una pendejada, eso es un solar del carajo, con toda esta mala palabra que yo no estoy acostumbrado a decirle a ustedes, que se puede cortar. Y nosotros queremos que nos respeten. ¿Qué nos van a respetar si nosotros mismos no nos respetamos? Es como, no importa. Además, si es una decisión de las autoridades con respaldo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuya titular aspira a dirigir el país, más los proyectos viales propios del gobierno, que nadie se opone. A lo que se opone es a que usted por una carretera, usted cercene, cuando lo primero aquí es darle orden al tránsito, porque la mayor parte de los problemas se dan porque nosotros somos unos irrespetuosos, y como no hay forma de establecer la fuerza de ley que le da a los que dirigen para poner orden, este país es un desorden. Entonces no habrá carretera que dé para nosotros. A nosotros va a haber que hacer una carretera del ancho del país para que podamos cruzar. Entonces llegó el momento de entender que no todo se puede hacer. Pero mira, Randy, sigo insistiendo en como decía el viernes pasado, en la falta de comunicación. No hay, ahora se decidió, en un video que colgó ahí José Ignacio Paliza, sí, que pasado mañana, miércoles, se va a hacer una rueda de prensa allá en los mismos terrenos, se va a presentar cuál es el proyecto, qué es lo que se va a hacer, cuando todo este movimiento que se ha creado ya ha tomado cuerpo. Claro. ¿Y por qué toma cuerpo? Porque desde que usted le dicen, usted va a tumbar esa escalera, y usted dice, no tenemos la información todavía. Exacto. Estamos en planificación. Todavía no hemos logrado terminar el diseño. Es porque, de hecho, en algún momento usted lo iba a tocar. Ya salió la información del director de Medio Ambiente de que lo que se va a tocar del Jardín Botánico es el 0.01%. Es nada. No, pero si tú dices 0.01%, tú dices nada. Lo está minimizando. Porque aquí nos estamos acostumbrando a hablar en porcentaje. Exacto. Porque en este caso te minimiza el impacto. No es lo mismo tú decir, van a tomar
20.000 metros cuadrados, Sí. que decir, no, es 0.01%, o sea, queriendo minimizar lo que podría ser el impacto. Pero ponga usted que no tenga un impacto considerable. Desde un principio se debió socializar ese proyecto y plantearlo, porque realmente la situación en la República de Colombia es un caos en términos de tráfico. Pero comienzan a hacerse los trabajos. Ni medio ambiente ni obras públicas tenían nada terminado ni ninguna información. A alguien se le ocurre o conoció parte del proyecto y llama la atención sobre el cercenamiento del área del Botánico. A partir de ahí entonces empieza el movimiento y nadie que dé información. Ese es el problema. Sí. El mayor problema es ese, aparte de que un proyecto de esa naturaleza que va a impactar una zona como el Botánico va a crear una reacción inmediatamente y no como se ha querido minimizar en los medios. Que son 2 o 3 ecologistas, que ahí habían 3 gatos en el día de ayer. No, había gente. Ellos quieren que se meta el país entero para Sí, demostrarles sí, que no es así. Sí, que vaya al país entero a protestar. Y debieron hacerlo desde un principio. O sea, dar la información y si no, buscar alternativas. Tienen que buscar alternativas. Deberían. Ahora, pero Con la ingeniería moderna que hay ahora, Randy, la construcción hace magia. Oh, pero claro. Magia hace la construcción. Claro. Ya sea un túnel, yo no sé por qué se han parado el tema de los túneles aquí cuando se De han los visto, túneles y los elevados. Yo y no los sé por elevados, qué. cuando se han visto los resultados a partir de los túneles y los elevados que se hicieron en la capital. ¿Qué sería la capital hoy sin Yo túneles? me niego a creer. Yo me niego. ¿Cómo es que tú dices más allá de toda luna? Ya, no me resisto, ¿verdad? Sí. Oiga, que es que como otro gobierno de otro partido hizo túneles y elevado y un tren y cosas de eso. Señores, pero no lo hizo con dinero de los que lo hicieron, fue con fondos públicos y además los gobernantes estaban para hacer cosas positivas. Yo no le discutiría a un adversario político, si lo fuera, la parte buena que haga. Yo buscaría la manera de hacer otra y si cada uno que viene hace una buena, el conjunto, Claro. a la larga ganamos todos. No, pero no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora hay temor de hacer un elevado, porque, pero el que empezó con elevado fue Balaguer. Sí. Si a eso Sí, vamos. cuando tuvo la visión y Es cuando más, empezó a hacer las grandes avenidas. de los primeros elevados lo hizo Trujillo, porque había cuando yo que soy del sur, de origen, ¿cuántas veces pasando por Jaina, uno no tenía que pasar por debajo de un puente, que es la carretera que va arriba a Jaina, que todavía está? Ese puente está ahí desde antes de yo nacer. Entonces, porque lo sea Trujillo no lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, a uno le da eso como un golpe tan grande, tan grande. Usted no construye cercenando cosas que son sagradas, para usar un término de mucho peso en el imaginario religioso dominicano y de cualquier parte del mundo. El viernes decíamos nosotros el tema del monorriel aquí. Exacto. Cero información. Sí, Porque estamos construyendo, pero el problema nos va a quedar a nosotros si las cosas no salen como lo planifican la gente que no conoce a Santiago. Exacto, exacto. Mira, ahí hay una columna. Ahora, ya lo están haciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a desbarutar? No, ya. Ahora, que pudo haber otra ruta, sí. A eso que apuestan, a que ya está hecho y ya no lo vamos a desbaratar. Exacto. Y que hay que hacerlo al estilo de Balaguer en aquellos años cuando Balaguer tenía una intervención mayor, pero hay que ver las intervenciones mayores que promovía Balaguer. Sí, Cuando la Avenida de las Carreras aquí en Santiago, hubo muchísima gente que se opuso, pero Balaguer entendió que esa era una obra que había que hacerla. Y cómo resolvió con los vecinos que vivían ahí, construyendo la Yapur Dumí, para pernotar a todo el que residía ahí, que no le tocaban apartamentos y eso, Exacto. que eran inquilinos. Bueno, pues muchos se lo llevaron a la Yapur Dumí, pero a nadie lo dejaron en el aire. No, Puede exacto. que haya alguna excepción, pero O que algún vivo político cogiera dos. Claro, no, y se repartieron De que se repartieron, se repartieron. se repartieron. Pero entonces aquí se apuesta a hacer eso, ya está hecho.
Miren, ahí a la entrada de Santiago, al lado del estatua del patrón Santiago, construyeron una columna para el monorriel. Y esa columna va a quedar casi en el medio de los que transitamos por la calle del Sol. Yo paso por ahí cada vez que vengo. Bueno, cada vez que usted viene aquí pasa por ahí. Y cuando me voy también. Y fíjese que la hicieron casi en el margen de dejar los dos carriles que van hacia el elevado, van a quedar más estrechos ahí. O sea, no había otra manera. ¿Cuántas veces se varió? Y uno entiende la magnitud de la obra y todo lo... Nadie puede criticar. Uno la entiende y la defiende. Y la defiende. Pero eso no quiere decir que no tengamos un criterio tampoco. Exactamente. De todas maneras, vamos a ver qué presentan el miércoles. Las autoridades, obras públicas, medio ambiente. Hoy está la semanal. Tú puedes estar seguro que hoy hay periodistas preguntar porque en la protesta habían periodistas. Sí, y además la semanal va a estar interesante porque hay muchas expectativas para esta semana. Principalmente está la reunión del presidente con las comisiones del CES, está eso del Jardín Botánico, está algo que sorprendió a uno, la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a la frontera. Por la línea fronteriza. Toda la línea fronteriza, acompañado del ministro de Defensa. Que vi un titular, creo que fue en el Listín o en un diario ahí. Esa es la columna que te estoy diciendo, justamente. Exacto. Gracias, Heriberto. Fíjense que está casi cerrando lo que es la parte de la calle del Sol que empalma con la avenida Monumental. Sí. Muy poco el margen que ustedes van a tener ahí. Pero miren, decía de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a la zona fronteriza. Tenemos imágenes de eso en un momentito. Que decía un titular, secretario general de la OEA en compañía del ministro de Defensa supervisa la frontera dominicana. ¿Y quién ha dicho de que el secretario general tiene que venir a supervisar aquí? Nada. Menos de un organismo como la OEA, infuncional, pero parece ser que el secretario general... ¿Tú sabes por qué es un secretario nuevo? Sí, es nuevo. Lo que tiene el como otro, un mes. el Almagro, por suerte terminó su ineficaz mandato al frente de la Organización de Estados Americanos. Esta visita, que recorrió toda la línea fronteriza del secretario Desde Pedernales hasta Manzanillo. Albert Ramdin es el nombre del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que contó también con la presencia del ministro de Defensa, Antonio Fernández Onofre, y que se desarrolló desde la provincia, como dice Randy, de Pedernales hasta Manzanillo, abarcando, por supuesto, los principales puntos de vigilancia y control, según la información que sirvieron con el propósito de constatar la situación general de la frontera y conocer de primera mano las acciones articuladas por las instituciones del Estado Dominicano, de manera particular las ejecutadas por el Ministerio de Defensa. Y al final hubo unas declaraciones del ministro de Defensa, Onofre, y le acompañaron también el comandante del Ejército, el mayor general Jorge Iván Camilo Pérez. Los hitos que dividen donde está la frontera. Tenía otro nombre eso. También estaba el embajador Julio Ortega Tous, representante de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, y otros funcionarios de la OEA. Y decía el ministro de Defensa que la presencia de la OEA en el terreno confirma el compromiso de la comunidad internacional en el seguimiento responsable de los temas fronterizos. ¿Cuál compromiso? ¿Cuál compromiso? Pero yo creo, Atahualpa, yo creo que es bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque no es lo mismo un secretario general de la OEA que pueda teorizar sin haber visto, que uno que vino y vio y ve la diferencia de la frontera, cómo se cuida la frontera dominicana y cómo no se cuida la frontera haitiana. ¿Cuál es la condición de la República Dominicana y el deterioro ostensible y de larga data de Haití?
¿Por qué? Porque no puede alegar luego ignorancia de que no tiene una idea de cuál es la situación, de cómo se vive aquí, pero además, y qué pena que fue en el fin de semana y no el viernes. ¿O fue el sábado o fue el viernes? Sábado. Porque el viernes hubiera podido ver también los 3 o 4 mercados binacionales donde la República Dominicana vende a Haití en un, 90%. Lo que venden los haitianos aquí es muy poco en esos mercados. Y la facilidad que da la República Dominicana para que los haitianos se suplan de cosas básicas, pollo, arroz, bueno, producto de la dieta diaria, pero también algunos elementos combustibles, porque vienen aquí y se suplen de gasolina, algunos vehículos de Haití y ese tipo de cosas. Y además pueden ver, ahí tenemos una visión del muro también que pudieron ver, aunque para mi gusto, Randy Ortiz, hablando en primera persona, aunque el periodismo dice que no, pero bueno, no me gusta el muro. Si íbamos a hacer un muro, que hiciéramos un muro, ¿verdad? Pero hemos hecho un medio muro con un poco de verja escolar, que la brinca cualquiera. Y la corta cualquiera. Y la corta cualquiera. Usted lleva una pincita de mecánico. ¿A ti no te ha pasado, Atahualpa? Que tú llevas tu vehículo a un mecánico y después un día limpiando el vehículo tú te encuentras con una llave que dejó el mecánico. Sí, bueno, yo tengo como 3 pinzas que me han dejado mi amigo el Pichón. Bueno. A eso también hay que sumarle la visita de Gustavo Petro. Exacto. Haití. A Haití. La visita era por 2 días, sin embargo, ni el gobierno colombiano ni el gobierno haitiano dieron alguna razón por qué se acortó la visita de Petro en 24 horas nada más. ¿Tú crees que Haití es acogedor para que nadie dure ahí nada? El asunto es que la retórica de Petro, supuestamente el motivo principal era la inauguración de la primera embajada de Colombia en Haití. Y luego de esa inauguración se decidió aparentemente acortar la visita del presidente por alguna razón. No se sabe por qué, el presidente de Colombia. Y Petro señalaba algo que a mí me llamó la atención. Los invito a tomar la decisión de no dejarnos esclavizar nunca jamás y a luchar por la libertad y el amor. Como que eso es una frase que no tiene aplicación o la tiene en un segundo entendimiento, porque no puede ser en defensa de las bandas. Supongo que se lo dice al pueblo de Haití y a la gente buena que quiere que Haití sea distinto, porque no tiene otra explicación. Quizás hacerse el gracioso identificándose con la lucha de Haití, pero ¿quién está tratando de esclavizar a Haití? Yo creo que los que han esclavizado a Haití son los propios haitianos. No, y en esta etapa las bandas y los que están detrás de las bandas. Porque la banda no es más que el brazo, digamos, ejecutor de los intereses de unos ricos que no dan la cara, pero que son mafiosos. La visita también incluyó, supuestamente, de acuerdo a unas declaraciones del Consejo Presidencial Temporal de Haití, en la cooperación en materia de seguridad, la formación de fuerzas armadas y policiales, así como, según ellos dijeron, en la consolidación de asociaciones institucionales. Esa fue la información que dio el Consejo Presidencial Provisional de Haití y sobre la visita de Gustavo Petro a esa nación que en este año la ha visitado 2 veces. Visitó en enero a Haití y ahora también lo visita supuestamente con el motivo de la inauguración de la embajada, la primera embajada de Colombia en Haití. Pero ¿por qué ahí mismo no anunció una ayuda militar? Él ofreció, cuando estaban los países que estaban ofreciendo enviar soldados, y Estados Unidos lo objetó, Trump lo objetó. Porque yo no entiendo Estados Unidos. Está bien, tú no te quieres meter, pero si aparece otro que quiere, lo objetó, y en ese momento Petro y Estados Unidos tenían una controversia por el asunto de que Trump quería mandarle inmigrantes a Estados Unidos, colombianos, pero que fueran en aviones de Colombia, que Colombia pagara eso. Y el que vota
a una gente de su país lo manda en un avión propio, esa es la regla. Pero Petro es un presidente que o pasa la historia, porque la verdad es que yo tengo una cosa, no va a encontrar un país más derechista que Colombia. Y mira que Colombia ha tenido guerrilla. El mismo Petro vino de la guerrilla. Es el único presidente que ha tenido Colombia que no ha sido una gente de centro derecha a extrema derecha. Es el único. Además, hay un pleito con Petro en el fondo. Tú sabes que los pleitos políticos en el fondo son económicos. Porque Petro se ha propuesto hacer un tranvía. Yo tuve la oportunidad de ver parte de los trabajos de un tranvía en Bogotá, porque Bogotá tiene 10 millones de habitantes. El tamaño de Bogotá usted no puede imaginárselo. Y aunque hay el Transmilenio, que es una serie de autobuses individuales, articulados o biarticulados, 3 cuerpos unidos, y que dan un trabajo muy eficiente en el centro. Pero hay una periferia, que es a donde vive la población, que para llegar ahí a ese sistema le dan 2 horas. Hay gente en Bogotá que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a ese sitio. Entonces se han creado unas guaguas alimentadoras al Transmilenio, pero no dan abasto. Petro dijo, bueno, la única solución es un tranvía, ¿verdad? Como decía el metro en la capital de la República Dominicana. Y en eso está, pero ¿qué pasa, Atahualpa? Que los dueños del Transmilenio allá no son como los dueños de la guagua aquí, que son unos tigres que hay aquí, que son los dueños del país. Allá no, allá son empresarios de mucho dinero, que tienen mucho peso, porque allá no existe el motoconcho, no existe el concho que nosotros conocemos aquí, aunque el Uber tiene... El sistema de taxi funciona muy allá, bien allá. En Colombia, como un reloj suizo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Señores, este fin de semana el arte en la República Dominicana, sobre todo el cine y el material documental, perdió a uno de sus mejores exponentes, que era René Fortunato. Falleció en la madrugada del sábado, de viernes para sábado. Ayer fueron su sepelio, después de haberse expuesto sus restos. Y René Fortunato, yo diría que fue el más prolífico documentalista, sí. Sobre todo con temas que tenían que ver o tienen que ver con la historia dominicana, como la historia del jefe, el poder del jefe, del poder usurpado. El último documental de Fortunato se estrenó hace apenas 21 días, Sí. porque fue el 30 de junio que se estrenó ese documental, el triunfo de la democracia, se llama. Y René fue galardonado tanto a nivel nacional como a nivel internacional por las distintas producciones que hizo, dentro de las cuales El poder del jefe, El poder del jefe 2, El poder del jefe 3, yo lo tengo todos ahí en la oficina. La violencia del poder, La herencia del tirano, Camaño militar a guerrillero. Sí. Una producción extraordinaria de los hechos más importantes de la República Dominicana. Se dedicó René a recopilar todos esos archivos, imágenes originales de la época. Y bueno, el documentalismo, sobre todo en la República Dominicana, ha perdido para mí el mayor exponente. Tenía cáncer hace ya un tiempo. Sí. Luchó, pero finalmente perdió la batalla. Y mira que esa foto que estaba ahí era muy fiel al René Fortunato actual. O sea, no se veía una persona envejeciente, pero es que el cáncer se está llevando una cantidad de gente que a veces tú no te imaginabas que estaba, porque es un enemigo tan silencioso que cuando él se manifiesta muchas veces hay poco que hacer. Así que paz. Al alma de Fortunato. Y un reconocimiento a René Fortunato de manera pública como endoso que uno puede hacerle a los familiares que tuvieron, entre uno de ellos, a una persona que vino a la sociedad a aportar y dejar un legado.
Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta mañana boreal del lunes 21 de julio del año 2025. Por favor, quédese con nosotros que hay mucho más todavía. Sí, señor. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona.
un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Bueno, debí hacer negocio con eso, Atahualpa, pero aquí estamos. Bueno, miren, finalmente, el deseo de un sector económico, un grupo económico que obtuvo una autorización por decreto del Poder Ejecutivo al final del periodo de Danilo Medina para construir un aeropuerto en la parte este del país a poca distancia del que ya existe, de Punta Cana, y que ha creado un conflicto de intereses ahí. Finalmente, recibió una sentencia del Tribunal Constitucional impidiendo que se construya ahí por el hecho de que para construir un aeropuerto, aunque sea privado, hay que seguir una serie de normas legales, disposiciones de todo género, y la sentencia del Tribunal Constitucional se basó en el hecho de que la disposición presidencial violó varias leyes, incluso a la misma Constitución de la República. Por lo tanto, la gente del grupo Punta Cana está tranquila. Ahora, y los que habían avanzado un proyecto, no lo avanzaron. Tenían un solar con unos indicadores de dónde iba el eje de la pista. Para hacer una pista se dura como un año estudiando el comportamiento del tiempo, porque los aviones deben aterrizar y despegar contra el viento, a partir de determinada velocidad del tiempo. Entonces, eso era lo que prácticamente se había hecho. Lo demás era un pulseo en los medios de comunicación y en las luchas entre grupos empresariales. Pero con esta decisión del Tribunal Constitucional, uno entiende que se da por terminado, porque ¿qué se puede hacer cuando tú tienes una sentencia del Tribunal Constitucional? Y además hay un conjunto de leyes y marcos normativos que obligan a un debido proceso en el que, de acuerdo a lo que se ha establecido, se habían violado, y que el presidente de la República de entonces, Danilo Medina, que atendió esa solicitud de ese grupo empresarial, pues habría violentado algunas normas que no había una voluntad individual, aunque fuera de un presidente de la República, de violar ciertos requisitos. Por lo tanto, se da como cerrado ese tema, por lo menos por el momento. Salvación para Punta Cana, porque esa era la competencia. Sí. Y ahí estaban los intereses al pecho, como decíamos. Y hay que decirlo que en muchas partes del mundo hay aeropuertos en un área de desarrollo como eso. Sí. El tema es que hay una regulación entre distancias de aeropuertos. ¿Por qué? Porque el problema no es que no explote, aunque es un tema ahí de intereses, ¿verdad? Pero también los aeropuertos cercanos tienen un tema de seguridad. Aquí, en la República Dominicana, pasó una vez que un avión
aterrizó en la pista militar de San Isidro por error. Cosa rara en un piloto profesional, porque todos los aeropuertos, para que la gente entienda, los pilotos no andan a ver si ven las cosas. Es que hay información gráfica georreferenciada con todas las ayudas que puedan haber para tú saber de dónde tú sales. Bueno, tu plan de vuelo dice de dónde tú sales y a dónde vas. Y están todas las ayudas y además el orden de la administración del espacio aéreo por organismos internacionales y organismos que manejan el espacio aéreo de los países respectivos, donde a ti te dan ruta y te dan altura. Y entonces tú tienes que manejarte. Son las llamadas aerovías, que son, vamos a decirlo así, carreteras sin asfalto en el aire, que usted no la ve, pero que existen, pero que el avión tiene elementos y hay radioayudas que te permiten a ti ir derechito, además de que tú puedes configurar el avión para que solo vaya por esa vía y a donde haya que hacer un giro, lo haga el avión mismo. Porque imagínate tú un piloto aunque los pilotos viven ajustando porque el aire no es normal, una serie de variables que no vamos a entrar en eso ahora. Pero los aviones por eso tienen piloto automático para mantener la altura y la dirección principalmente, porque así usted eleva el avión y cuando ya está a la altura de desplazarse, sin subir ni bajar, que no sea cuando se aproxime al aterrizaje o cuando despega, usted vaya tranquilo. Imagínate un viaje de Madrid a la República Dominicana y diga que tú tienes que estar subiendo y bajando la nariz del avión. De Nueva York a China. No, y usted tranquilo allá leyendo y resulta que los pilotos están allá tranquilos conversando entre ellos. De Nueva York a China, que son 14 horas. Ay, man, tú hiciste ese viaje, ¿verdad? Sí. Bueno, no se ronca en el camino, se duerme, se lee el libro. Hay un tramo de la carretera que tiene problemas con el asfaltado, que a cualquiera le sale el aire ahí, pero son aviones grandísimos. Es que son los aviones transatlánticos, no todos los aviones pueden hacer esa distancia. Miren, señores, ustedes nos han escuchado hablar en varias oportunidades del tema de las leyes que ordenó la Constitución de la República del año 2010 y que en determinados momentos cuando abordábamos el tema hablábamos entonces de la cantidad de más de 90 leyes que están contempladas dentro de la Constitución del año 2010 para que fueran elaboradas por el Congreso de la República. A partir de ahí se han producido varias sentencias del Tribunal Constitucional ordenando lo que ya la Constitución ordena, sugiriendo, si usted quiere utilizar ese vocablo, al Congreso que cumpla con el nacional. Y dentro de esas leyes están la que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana, que la misma se creó una para. Sin embargo, esa ley fue declarada inconstitucional por el hecho de que incluía dentro de esa Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana a legisladores. El Tribunal Constitucional entendió, al evacuar esa sentencia de declarar inconstitucional esa ley, de que ese trabajo, el trabajo de legisladores, es incompatible con cualquier otro trabajo, o en el caso de ser miembro de un consejo de dirección de una corporación de acueducto y alcantarillado, en el caso de la Romana. Pero también está la que declara como provincia ecoturística, donde se incluyeron a legisladores dentro del consejo de dirección de la misma provincia del Ceibo. Pero así también hay una serie de mandatos constitucionales que no han sido honrados por el Congreso de la República después de prácticamente 14, 15 años de ese mandato constitucional del año 2010.
Siempre hemos hablado aquí que es una pena que el Congreso de la República no haya establecido un orden de prioridades para cumplir con esa deuda, porque la no elaboración y promulgación de esas leyes ha creado vacíos legales en distintos aspectos de la vida nacional. Lamentablemente, no hay ninguna consecuencia, que ese es el problema de nosotros en la República Dominicana, cuando olímpicamente se viola un mandato constitucional y no hay ninguna consecuencia para los que están llamados, justamente los que hacen las leyes, los que están llamados a cumplir con ese mandato constitucional y a cumplir con las leyes. Hemos dicho recientemente también el problema que hay con la elaboración de proyectos y leyes que terminan en el Tribunal Constitucional, y hemos cuestionado hasta la validez de las asesorías que tiene el Congreso en prácticamente todos los órdenes, todas las materias, y que salen estas leyes con gazapos que finalmente terminan siendo eliminadas por inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A los asambleístas hay que recordarles que el 26 de este mes, apenas faltan 5 días para que concluya la legislatura ordinaria actual. Está pendiente el Código Penal, está pendiente la misma Ley de Seguridad Social, que no ha querido ser abordada por los congresistas, y parece indicar el tiempo que no va a dar para lograr aprobar ese código que hoy por hoy es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en la República Dominicana. Para los que no saben, que dice que el Código Penal tiene tanto tiempo, pero no fue que los legisladores de aquel tiempo legislaron, fue que se acordó copiar el código francés. Ni siquiera hicimos un código, aunque fuera en base a eso. Lo que es peor, tenemos si fuera en esta época, diríamos que fuera un copiado y pegado, o copy y page, como usted quiera decirlo. Es que se agarró un código que otros talentos hicieron. Bueno, en ese momento eran tan buenos, señores, un código de 100 y pico de años, con toda su deficiencia, y tú ves el código, tú dices, y eso se pensaba en la Francia post-revolución francesa, que cambió el mundo de la etapa del medioevo a la etapa moderna. Nada más no fue la guerra, sino lo que se estructuró como pensamiento y como legado legal. Y bueno, ahí copiamos un poco. Bueno, eso no estuvo mal en el momento. Sí, pero no 100 y pico de años después. Claro que tiene que ser obsoleto 100 y pico de años después, porque hay delitos que no existían en aquella época. Y las mismas sanciones que se establecían o que se establecen en el actual código son sanciones que ahora son ridículas. Muchacho. Miren, un aporte que nos hace nuestro amigo Héctor de Sangles, de la capital, fiel televidente, gracias Héctor, nos dice que ahorita que estábamos hablando de túneles y elevados, que Balaguer construyó el túnel de la Núñez de Cáceres para evitar dañar el mirador. El mirador, correctísimo. Entonces, y hubo no podía hacerse eso en el Botánico. Atahualpa, pero yo recuerdo que se armó una discusión porque hubo gente que decía que lo iba a dañar, o sea, gente que pretendía, obviamente, defender ese espacio creado por el mismo Balaguer. Digo, creado por la naturaleza, pero que Balaguer entendió que era un pulmón. Y no, porque lo iban a romper, porque hay arroyo, qué sé yo qué. Uno entendía lo que era la defensa, era la novedad del momento. Pero tú te imaginas la Núñez de Cáceres en ese segmento, sin ese túnel. Y señalar que a Balaguer usted podía criticarle cualquier cosa, menos su lucha a favor del medio ambiente. O bueno, si Balaguer no hubiese tomado todas las medidas que tomó, incluyendo el cierre de los aserraderos y la promoción aquella de cambiar el fogón por estufas pequeñas de 3 hornillas y pequeños recipientes de gas licuado de petróleo para sustituir la quema de carbón en las lomas, hoy nosotros no tuviéramos río. Un Haití.
déjeme decirle, no Y tuviéramos quien empezó esa idea, oye bien, fue Juan Bosch, pero Juan Bosch duró 7 meses. Entonces Balaguer, ecléctico y pragmático, como lo defendió un ex vicepresidente, que era muy ladino, ¿verdad? Que decía que Balaguer era, lo definía con unas palabras que había que buscar 6 veces al diccionario para entenderlo. Pero señores, nosotros tenemos que defender el país y el gobierno tiene que entender que es mejor tener un país compuesto con personas que salgan a defender nuestro patrimonio, aunque para las autoridades del gobierno piensen que es como una especie de oposición al progreso. El progreso es un camino, pero el camino debe ser positivo. Usted no puede progresar sepultando lo que la naturaleza nos da y lo que el talento humano usa para el desarrollo, vale decir, un espacio como el Jardín Botánico, no importa en qué parte, no diga que el 0 punto, no lo minimice, deje de estar que el todo está compuesto por cada una de sus partes, dice la física y la geometría, ¿verdad? No me venga con que nada más es un chin, que es un chin hoy, otro chin mañana, otro chin pasado, y después, ¿qué vamos a hacer con el pedazo que queda? Vamos a poner un monumento ahí, ¿verdad? Miren, otra de las características que tenemos en la República Dominicana es el dejar pasar y el dejar hacer. Desde hace tiempo la República Dominicana está siendo mencionada en España como una especie de paraíso fiscal, sobre todo para gente ligada al gobierno de Pedro Sánchez, a quien se le señala a amigos, familiares y muy cercanos de tener inclusive hasta cuentas en la República Dominicana en bancos nacionales. Pero también está el caso de Zapatero y Begoña, que supuestamente también andan buscando detrás de la nacionalidad dominicana. Los viajes del avión presidencial español que decíamos la semana pasada. Y sin embargo, hasta este momento, Randy y amables amigos televidentes, no hay ninguna declaración de las autoridades dominicanas. No. Empezamos a sonar con el caso Coldo en España, caso de soborno, que es por donde comienza la llamada de atención de los medios españoles. Sí. Y hay que ver cuántos medios españoles se han referido al tema de la corrupción en el gobierno de Sánchez y la supuesta intención de muchos personajes y personeros del gobierno de Sánchez de radicarse en la República Dominicana. Como dice Inés Aispun, una cosa es que tú seas reconocido como un paraíso turístico y otra cosa es como un paraíso fiscal. No es lo mismo un centro de diversión que un prostíbulo. No. Y aparentemente lo que se ha estado planteando es que la República Dominicana se ha convertido en una especie de prostíbulo fiscal para la gente que ha hecho dinero a través de la corrupción, sobre todo en el gobierno de Pedro Sánchez, que ha pactado hasta con el señor de los cuernos para poder sostenerse en el poder en España. Lo extraño es, aunque dije al inicio del comentario que una de las características que tiene el dominicano y la República Dominicana es dejar hacer y dejar pasar las cosas, pero al final terminamos con la bomba explotándonos entre las piernas. Entonces ahí salimos a decir y a aclarar cuando lo que debemos es, desde un principio que se nos menciona en casos de naturaleza corrupta de alto nivel, es salir a defender a la República Dominicana. Y sobre todo, aquí tenemos desde la llegada de Jenny Berenice Reynoso a la Procuraduría General de la República, una especie de silencio del Ministerio Público que es hasta llamativo, porque un Ministerio Público que era súper activo durante la gestión al frente de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción y la de Persecución de Delitos que ocupaba Jenny Berenice y Camacho, respectivamente, a un estado de letargo en que se cayó cuando vino el proceso de esperar la modificación constitucional para cambiar la metodología de la elección del Procurador General de la República y su exclusión del Consejo
Nacional de la Magistratura. Usted recuerda ese letargo que nadie quería decir nada, nadie hacía nada, porque se estaba a la espera de quién iba a ser la procuradora o el procurador. Pero en no este caso sería. fue Porque Jenny Berenice. yo entiendo a Jenny Berenice. Antes ella era la directora de persecución, era la voz cantante de las persecuciones. Ahora ella es la gerente general del área. Pero con más Pero razón. no, lo que pasa es que el lugar que ella tenía lo ocupó Camacho. Entonces Camacho es el que no habla. Digo yo, para acomodar la cosa por ahí. El asunto está, poeta y amables amigos, que dejamos que las cosas sigan creciendo hasta que nos explota, como decía, la bomba en la entrepiernas. Yo Y no ahí sé, queremos venir a salvar la patria. Me da la ligera impresión que debemos ir a un cambio. Despedir a Mañana Boreal y venir en el Café con Leche. Eso Sí, es lo que señor. debemos hacer. Por favor, quédese con nosotros, que venimos en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que por más de 26 años produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.